hacerle. La ONG se formó primero como un grupo de personas que buscaban a los familiares desaparecidos. O sea, no era una ONG, era un grupo de mamás, de papás, de tíos, de hermanos, que buscaban a sus hijos desaparecidos, a su familia desaparecida. ¿Cómo lo hicieron? Se juntaron en la plaza, en algún momento a alguna madre se le ocurrió ir a la plaza, ponerse un paño en la cabeza blanco y con eso distinguirse para ver quién era lo que hacían ahí en la plaza. Ahí la policía les dijo que circularan, empezaron a dar la vuelta y hicieron la ronda. ¿Quiénes componen esta ONG? ¿Cómo? ¿Quiénes componen esta ONG? No es una ONG todavía. ¿Te cuento la historia del principio? ¿Me la escuchas? Sí. Ya. Después me hacen las preguntas, porque si no vamos a interrumpir. Bueno, se juntaron las madres, se juntaron los familiares, se juntaron todos en la plaza y empezaron a buscar a su familia que estaba desaparecida. Había una dictadura en ese tiempo muy fuerte que dejó un saldo de 30.000 personas desaparecidas y 500 bebés desaparecidos o niños que se habían llevado en el tiempo electoral. Bueno, de ahí, cuando se juntaron esas padres, se empezaron a juntar muchas y empezaron a ver qué es lo que se podía hacer. Entonces, para ver lo que se podía hacer, se unieron y en un lugar se empezaron a juntar. Primero se empezaron a juntar. En ese tiempo estaba el premio Nobel de la Paz, que era Pérez Esquivel, en Argentina, que no hacía muchos años que había sido premio Nobel. Él formó en un lugar para que se juntara la gente y pudiera ver qué se podía hacer. Ahí la gente empezó a mandar habeas corpus, empezó a escribir cartas en el Ministerio de Acción, no de Acción Social, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, porque venía gente desaparecida de muchos países, acá habían llegado gente de otros países también, de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Entonces, tuvieron mucho tiempo juntándose las madres, decidieron hacer la ronda de las madres todos los jueves, se juntaban las madres, hacían una ronda, daban vuelta a la plaza. Ahí eran muy acosadas por la policía montada, que les tiraba los caballos encima. Y bueno, en ese tiempo muy perseguidas también. Hasta que fue pasando el tiempo y en el año 77 decide separarse el grupo de madres y el grupo de abuelas, que era el grupo de señoras que tenían nietos desaparecidos, que se los habían llevado con sus hijos, o que algunas sabían que sus hijas estaban embarazadas, otras no sabían que sus hijas estaban embarazadas. Y entonces hicieron el grupo el 22 de octubre del 77, el grupo Abuelas de Plaza. Ahí se juntan las abuelas para buscar los nietos que se habían robado en el tiempo de la dictadura. Las madres empiezan a buscar a los hijos y las abuelas empiezan a buscar a los nietos. Así se empieza primero sin sabiduría, eran tiempos muy difíciles, nadie sabía cómo empezar. Nadie sabía dónde ir, entonces ¿qué hacía la gente? Iba a la comisaría, iba a los hospitales, iba a las cárceles, iba a distintos lugares a buscar, pensando que sus hijos estaban presos o que estaban en algún lugar muy lastimados, que podía ser el hospital, o que estaban en un sanatorio de enfermos mentales porque le habían pegado demasiado. Entonces, de esa forma se empezó a buscar a los desaparecidos. Cada familia buscaba a su desaparecido, pero en la plaza se juntaban todos. Hacían estrategias de decir dónde vamos, cómo podíamos hablar, porque en ese tiempo no era fácil hablar porque estaba muy limitado todo, porque era tiempo de golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, la gente no puede hablar las cosas delante de todo, porque en ese tiempo los militares eran los que mandaban el país. Entonces, si las abuelas o las madres se ponían a decir cosas, las primeras podían desaparecer, como desaparecieron algunas. Las primeras madres también desaparecieron.
desaparecieron unas monjas francesas, desaparecieron unos padres italianos, que son los padres palestinos, desapareció muchas clases de personas. Por algo se cuentan 30 años de desaparecidos. Y de ahí se empieza a trabajar las abuelas para buscar los nietos. Entonces se empiezan a armar estrategias para buscar los nietos. ¿Qué se hace primero? Se sale fuera del país, porque en este país no se podía nada por el problema de que está todo prohibido. Hasta que no termina el golpe de Estado en este país, recién la gente empezó a hablar de esto. En ese momento no se hablaba. Después vino la guerra de las Malvinas, quisieron meter todo en la misma bolsa los militares y se cometió otro delito, que era el delito de haber mandado a los chicos jóvenes sin saber manejar un arma a las Malvinas, a pelear con los ingleses que traían buena ropa, que tenían armas y que podían defenderse. Los nuestros no. Así fue el golpe de Estado. Y así se siguió trabajando. Y hasta el día de hoy, las abuelas se perduran trabajando, buscando a los nietos, porque hemos encontrado hasta este día cientos de nietos. Pero para eso se formó un Banco Nacional de Datos Genéticos, que le sacaron sangre a las mamás que querían, a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. Se sacó sangre y se dejó en un Banco Nacional de Datos Genéticos. Con esa sangre se puede comparar cuando un joven o una joven aparece, o en ese tiempo un bebé o un niño chico aparecía, le hacían el ADN y ahí se comprobaba si se hijo o no la familia. Y entonces ahí sí que se formó, cuando ya se empezaron a encontrar nietos y todo eso, se forma como una ONG. Esto ahora puede ser una ONG, pero que más que nada es un grupo de abuelas. Con el gobierno del presidente Kirchner empezamos a tener ayuda para el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque el Banco Nacional necesita reactivos, y esos reactivos son para conservar la sangre, para que pueda estar la sangre muchos años y cuando aparece un nieto poder hacerle su ADN. Después se han formado otras cosas, por ejemplo el teatro por identidad, la música por identidad, se ha formado, nodos en distintas partes del país, también fuera del país, por ejemplo en Europa también hay nodos donde hay gente, como se te dijera, exiliados que se fueron del país y en otra parte están trabajando para ayudar a las abuelas a buscar los nietos. Así que preguntas para hacer. Económicamente, ¿cómo se mantiene todo esto? Te dije que con la ayuda del presidente Kirchner y la presidenta tuvimos mucha ayuda, ahora no tenemos, estamos arreglando como podemos y estamos viendo qué hacer. ¿Por qué fines específicos fue creado y cuándo fue creado? El fin fue buscar a los nietos. ¿Y cuándo fue creado? No me escuchaste, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la mayoría de las preguntas ya van a... No me escuchaste, te dije el 27 de octubre del 77. Me dio dificultades porque al principio estábamos en guerra, es decir, no era una guerra la que había acá, era un golpe de Estado. En ese golpe de Estado había, por supuesto, éramos perseguidas, no podíamos hablar en la calle así como cualquier persona habla en la calle cuando es en la calle, teníamos que andar en algún barcito, en la casa de alguna persona, en alguna estación de trenes, ahí, escondiditas para poder hablar. Se nos presentaron muchas dificultades. ¿Por qué cree que es importante que exista esta ONG? Te puedes imaginar, ¿qué edad tienes? 12. 12 años. Yo te voy a explicar. Cuando una persona tiene, por ejemplo, de tu mamá, ¿no? Perdón. Así tengas 30 años, te vas a ir a buscar igual, porque es tu mamá. Tu abuela te busca, tu tío te busca, tu tía te busca, tu familia te busca. Entonces, por eso es muy importante que la gente aprenda que en esta vida, cuando pasa algo grave, los familiares son los primeros que tienen que salir a la calle a buscar a sus seres queridos. ¿Por qué está actividad? Usted es una de las abuelas, ¿no? Yo soy una abuela. ¿Y
Y encontró a, ¿cuánto? ¿Era un solo nieto o era más? No, a mí se me desapareció mi hijo, mi nuera y mi nietita. Y encontró... Yo encontré a mi nietita, o sea, con las abuelas, trabajando con las abuelas, encontré a mi nietita en el año 2000, ya hace 16 años que encontré a mi nietita. Mi nietita era una bebé de 8 meses cuando se la llevó un matrimonio que era un coronel con su esposa. Se la robaron de un centro clandestino, la llevaron a su casa y le cambiaron el nombre y el apellido porque ya tenía 8 meses. Y se llamaba Claudia Victoria Poblete Lací. Y el coronel le puso Mercedes y la Fernanda. Entonces se quedó con ella y nosotros la buscábamos sin saber dónde estaba. Pero tanto es el trabajo que se han hecho las abuelas que a muchas de nosotros hemos podido encontrar a los nietos. Entonces yo la mía la encontré en el año 2000 con las abuelas. Así se hizo un juicio que dio la jurisprudencia para que se pudiera juzgar a los militares que se robaran a los bebés. Así que en el año 2000 se hizo el juicio que se llamó para derogar las leyes de obediencia debido y punto final. Con ese juicio se pudo hacer eso, entonces nosotros ahora podemos buscar los nietos y llevar todos los casos a la justicia.